Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Mundo en Espiral, Escritura, Libros y Cultura Pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión, dentro de la sección de escrituras, te voy a hablar de un tema que es muy importante para autoras y para autores y obviamente para la obra literaria en sí. Es el tema de la verosimilitud o el efecto mediante el cual los autores y las autoras hacen parecer real aquello que están contando. Además, les voy a dar un ejemplo de un gran autor que se equivocó en uno de sus textos. Se los adelanto, es el gran escritor Julio Cortázar, que en uno de sus textos, pues literalmente, la cagó. Entonces, ustedes quieren saber cómo fue que le hizo y cómo pueden evitar ustedes estos errores en la verosimilitud. Quédense conmigo unos minutos. Bueno, para hacer un poco mi comentario me voy a basar en la entrada de verosimilitud que da la doctora Elena Bernstein en su diccionario de retórica y poética, y la información se las voy a dejar aquí abajo sobre el libro para que lo puedan conseguir. Es muy fácil de conseguir y sobre todo muy útil. Entonces nos dice la doctora Elena Bernstein que la verosimilitud es la ilusión de coherencia real o de verdad lógica que aparece en un texto. Este texto no necesariamente tiene que ser realista, sino que también puede ser fantástico. Ya desde esta entrada podemos distinguir que va a haber diferentes maneras de lograr la verosimilitud, dependiendo de qué texto sea. Si es un texto, una novela policíaca, por ejemplo, va a ser diferente la manera de construir ese hacer creer que es real, que por supuesto en una novela fantástica como Harry Potter. Y ahora bien, ¿cómo se logra este efecto de verosimilitud? Pues nos dice la doctora Elena Bernstein que es cuando un texto actúa conforme a las reglas del género en el que está inscrito. Esto quiere decir, lo que les acababa de comentar, que la verosimilitud va a ser distinta en un texto realista, que se plantea de alguna manera realista o testimonial, que en una novela de fantasía o de ciencia ficción. Nosotros nos servirá un poquito identificar si ubicamos tragedia y comedia como dos grandes géneros, y vemos que, por ejemplo, en la comedia vamos a nosotros como lectores aceptar digamos que algunas cosas sean un poco inverosímiles dentro de la realidad digamos extraliteraria, pero que a diferencia de la comedia, pues en la tragedia, aunque ciertamente aparece un elemento también sobrenatural, pues generalmente los elementos fantásticos no forman parte de su contar de historias, ¿no? Entonces, bueno, esta parte la iré comentando un poquito más, pero quedémonos con esto. En parte, la verosimilitud se logra cuando el texto literario actúa conforme a las reglas o convenciones del género o subgénero en el que está inscrito. Por lo tanto, el texto literario, como nos dice la doctora Elena Bernstein, no descansa sobre la veracidad de lo que está contando, sino sobre la verosimilitud de lo que está contando. Esto, para que lo entendamos un poquito mejor, hago referencia a la historia. Si nosotros agarramos un libro de historia, ese libro de historia está comprometido con contarnos la verdad de lo que sucede afuera del libro, es decir, en la realidad extratextual. Nos tiene que contar la verdad, si no, no sería un buen libro de historia. En cambio, en la literatura, el compromiso es con lo verosímil, que parezca creíble, que esta ilusión de coherencia y de verdad lógica le llega al lector inmediatamente. Uno de los problemas, digamos, como usuales cuando uno empieza a escribir, es que de repente le da por exagerar en su historia, o de repente va a cambiar el habla de los personajes, y esto va a producir que se rompa este pacto de verosimilitud que el autor o la autora establece con los lectores. Y por último nos dice la doctora Elena Bernstein que el texto literario o de ficción no persigue la adecuación al referente, sino la persuasión del lector.
¿Esto qué quiere decir? Pues un poquito lo que decía acerca de la historia, ¿no? Que todo lo que se cuente en un texto de ficción no tiene por qué ocurrir de igual manera en la realidad extraliteraria. Entonces aquí es donde está el elemento clave para nosotros y nosotras, escritores y escritoras, que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora que estamos nosotros redactando un texto. Es decir, nosotros debemos de ser capaces de persuadir al lector o a la lectora de que lo que estamos contando pudo haber sucedido en ese mundo que nosotros estamos planteando. Si el lector tiene dudas, si al lector le parece exagerado, si al lector le parece poco creíble la situación o la reacción de los personajes o un diálogo, entonces definitivamente el texto va a naufragar. No se confíen, mis queridísimas y queridísimos, el lector, aunque no siempre pueda formalizar su comentario, estas cosas las capta inmediatamente. Así que si nosotros no le planteamos una escena verosímil con unos personajes creíbles, pues el lector va a abandonar nuestro texto. Entonces, por último, para darles un ejemplo de esta cuestión de la verosimilitud, les voy a comentar acerca del Perseguidor, este cuento de Julio Cortázar, que aparece en un libro que se llama Las armas secretas y que fue publicado en 1959. El texto es famoso dentro de la producción de Julio Cortázar, en parte porque, como él mismo aseveró en algunas entrevistas, es un poco la semilla de Rayuela. Así en sus palabras dice, es una mini Rayuelita. Entonces, bueno, pues es bastante famoso. Es bastante famoso también porque, digamos que nos va a contar la historia ficcionalizada de Charlie Parker, un famosísimo saxofonista de jazz, y que en el cuento de Julio Cortázar se va a llamar Johnny Carter. Entonces el cuento se trata básicamente nos cuenta la historia de Bruno, que es un crítico de jazz, pero que también hizo ya la biografía de Johnny Carter. Entonces lo va a encontrar en París y prácticamente nos va a contar los últimos días de su vida. Charlie Parker, el gran músico de jazz, era un adicto a la heroína, lo cual pues complicó muchísimo su existencia, su salud, y desafortunadamente pues muere muy joven. En el caso del cuento de Julio Cortázar, de Johnny Carter, y es aquí en donde está el problema, se sigue comportando como si fuera un adicto a la heroína, simplemente que Cortázar se equivoca y en lugar de ponerle heroína, le pone marihuana. Entonces, como ahora sabemos ampliamente, mucho más en nuestros días que en 1959, pues definitivamente la marihuana no causa ninguna adicción y jamás parecida a una adicción de heroína. En el cuento de Cortázar, el personaje sufre una sobredosis que finalmente pues es lo que lo va a llevar a la muerte, ¿no? Entonces, este es el grandísimo error de Cortázar. Yo no me explico si ya había seguido toda la historia, casi al pie de la letra, la biografía de Charlie Parker, ¿por qué se le ocurrió cambiar este detalle que era definitivamente pues muy importante para que su texto no naufragara? Porque cuando uno se da cuenta de que la adicción de su personaje Johnny Carter es a la marihuana, pues definitivamente mucha de nuestra credulidad pues desaparece, ¿no? El texto no es un desperdicio, tiene muchísimas otras cosas. Afortunadamente, Julio Cortázar era un gran autor, entonces digamos que ahí tiene toda una teoría del tiempo, les digo que es una especie como de semilla de Rayuela. También el propio Cortázar, entrevistado por Martín Caparrós, reconoce con cierta gracia, que no se dio cuenta hasta que este cuento fue traducido al inglés y el traductor no le puso marihuana, le puso heroína. Finalmente Julio Cortázar no lo quiso cambiar en la versión en español, lo cual también dice un poco de la actitud de Julio Cortázar, que no le importaba demasiado que este cuento tuviera este pequeño error.
Y bueno, también el texto se salva porque nosotros pues desde un principio sabemos que es una historia ficcionalizada, que es la historia de Charlie Parker, y que Charlie Parker murió pues por por complicaciones del uso de la heroína, no de la marihuana. Pero bueno, pues este es un muy buen caso en el que un gran autor como Julio Cortázar, por ignorancia simplemente, hace peligrar su texto, hace peligrar esta relación con el lector, que se trata de establecer la verosimilitud, es decir, la ilusión de que aquello que el escritor o la escritora está contando pues es real, aunque sea dentro de ese mundo. Entonces es un tema vastísimo, da para muchísimos videos. Yo espero que no haya sido demasiado extenso y espero que esto los ayude a que no cometan el mismo error que Julio Cortázar. Les mando un saludo, espero que estén bien, que se mantengan en contacto con el canal y nos vemos pronto. Adiós.